importante porque vamos a tener que repasar un poquito más rápido lo que son los modos de adquirir la propiedad. Entonces, vamos a iniciar. Permítame, vamos a... A ver que no nos atropelle la tecnología. La idea es poder... Ay, Dios. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Permítame un momentito, vamos a ver. Hoy sí, espero que... Ok. Bueno, el día de hoy vamos a compartir lo que es la ocupación. Y es la mejor manera de iniciar hablando de la ocupación es recordar que es un modo de adquirir la propiedad y que hay hay dos modos de adquirir la propiedad. Lo que es lo derivativo y en lo cual no existe no hay un titular que lo traslade, o sea, vamos a tener una cosa que no tiene realmente, no tiene dueño. Para ello, pues, tenemos que recordar los modos de adquirir la propiedad desde el Juris Civiles, en lo que el emancipatio era la transmisión de esos bienes y en los cuales se trasladaban los bienes de mayor valor y tenían que tener una solemnidad en la cual se tenían que presentar cinco testigos. Para las resne, que eran el resto de las cosas, pues no era tanto el mismo requisito. Sin embargo, había también la injuria cessio, que era una manera de transmitir los bienes, pero era un procedimiento ficticio en el cual comparecían ambas partes y lo establecían frente a un magistrado de justicia. Posteriormente se dio la usucapión, que no es más que el adquirir la propiedad a través del tiempo, y que cuando desarrollemos lo que es específicamente la usucapión lo vamos a entender mucho mejor. También la adjudicatio, que se originaba en los procedimientos en la cual se ejercía una acción divisoria, una parte para una cierta persona, y ahí se empezó a establecer lo que era la copropiedad. Posteriormente, pues también estaba por ministerio de la ley, que cuando ya se daban las situaciones de la sucesión hereditaria. Y por derecho natural, que era lo más importante aquí, que era una manera de adquirir la propiedad, pero derivada de la naturaleza. En la traditio entregaba el bien
con la intención de transmitirla por el que realmente la vendía. La occupatio, que era cosas que estando dentro del comercio no tenían dueño. Posteriormente también se daba por accesión, o sea, todo lo que se agregaba a nuestra propiedad, como por ejemplo los frutos, etcétera, situaciones que vamos a ir desarrollando en la próxima clase. La especificación, que ya es la unión exactamente de algo específico, como por ejemplo una semilla en la cual se tenía prácticamente en una tierra se daba un otro bien, y en la confusión y conmixción, que era la unión de tanto de situación de bienes sólidos como también de bienes líquidos, y de ahí viene la palabra en los líquidos, en la confusión. Para poder hablar de la ocupación, pues es importante cuando establecíamos una de las definiciones de los modos de adquirir la propiedad, en que son aquellos hechos jurídicos a los cuales la ley le va a reconocer la virtud de que haya surgido un dominio en determinada persona. Este dominio, como se recuerdan, decíamos que las facultades eran las de gozar y de disponer, en que el goce era el uso y el aprovechamiento, y la disposición era de enajenar, pero también que se podía grabar. Ya desde el punto de vista, al conocer los elementos de lo que era esos modos de adquirir la propiedad, pues también se daba como un acto jurídico. Y esto Couture lo estableció al decir que era un hecho humano voluntario, lícito, al cual el ordenamiento positivo atribuía el efecto de crear, modificar o extinguir derechos. Posteriormente ya se estableció que era un hecho jurídico, en tanto que los actos jurídicos se originaban de la voluntad de la persona. El hecho jurídico se caracteriza porque va a producir un efecto jurídico. El acto es la voluntad de la persona, y el hecho jurídico va a producir un efecto. Por lo tanto, el dominio es ese poder que tiene una persona sobre una cosa de usar y disponer libremente de ello. Al usar, gozar y disponer, y usar y aprovechar, y disponer libremente, que es de poder enajenar o incluso grabar. Entonces, también debemos de recordar que dentro de los modos de adquirir la propiedad, cuando se utiliza a título universal, se va a transferir todo el patrimonio como una universalidad jurídica. Y a título particular son esos bienes determinados, solo es una cosa. Todo a universal es todo el pastel, y en lo particular es solo algo determinado. Eso es a título particular. Y algo más muy importante son los modos, que el modo primitivo o modo originario, cuando realmente no se tiene como consecuencia de una relación con un titular anterior. O sea que el bien se adquiere, pero no hay un titular que lo haga, que establezca esta relación. El bien no ha pertenecido a nadie, o realmente no tiene dueño o no se conoce. Y aquí pues vamos a ver esas tres formas de modo originario, que es la ocupación, la accesión y la
la usucapión. Esto lo vamos a ver más adelante, que son las cosas muebles. Y en el modo derivativo, si en el modo originario no hay titular, en el modo derivativo si hay un titular que es el que transmite. O sea que hay una relación jurídica entre un titular anterior y el nuevo adquiriente. O sea, la transmisión del bien al patrimonio de otra persona. Esto es muy importante de poder diferenciar entre lo que es el modo primitivo y el modo derivativo. En el primitivo no hay un titular anterior, y en el derivativo sí hay un titular que es el que transmite el bien. A título oneroso, pues hay un precio por esos bienes o servicios a cambio de la cosa que se recibe. Por ejemplo, el contrato de compraventa, la permuta, etcétera. Y a título gratuito, pues el adquiriente recibe un bien sin tener que cubrir una contraprestación, como la donación, la herencia y el legado. Y aquí es hasta donde en realidad empezamos, que es realmente la ocupación. Y esta, pues la ocupación es el modo más antiguo de adquirir la propiedad. Es apropiarse de algo o tener algo en la cual nadie tenía anteriormente bajo su dominio y que puede ser realmente objeto de libre apropiación. O sea que puede ser apropiable. Y para que sea apropiable tiene que ser corporal y estar dentro o poder estar dentro del comercio. En la ocupación, como este medio primitivo de adquirir la propiedad, pues hay esa intención de la persona que tiene de hacerse dueño de lo que va a meter en sus manos. Entonces, nos retrotraemos al tiempo del derecho romano, y entonces desde ese tiempo ya imperaba el principio de libertad de la ocupación, o sea que cualquiera podía apropiarse de algo del cual nadie no tenía dueño. Había un amplio círculo de redundulios. Los redundulios son aquellos que no tienen dueño, y había un derecho de propiedad a favor del ocupante. Yo encontré esto y esto es mío. Y entonces hay aquí varios ejemplos de que es los redundulios, como por ejemplo esas islas suicidas en el mar que no tienen ningún dueño, las perlas, piedras, costas, etcétera, pero que significa que hay que descubrirlas, pero también hay que tomarlas. Tiene que haber una aprehensión, tiene que quererse quedar con ellas. También hay animales no domesticados que están en un estado de libertad natural. Estos, pues obviamente es a través de la caza, y también ya los bienes tomados a los enemigos en acción de guerra, en los cuales no habían tratado de administrar con forma en ese tiempo. O las cosas arrojantes de los barcos en peligro cuando habían naufragios, y también hay aquellas cosas que voluntariamente eran abandonadas. Por lo tanto, ¿cómo podemos definir la ocupación a sabiendas de que ya sabemos que es un modo de adquirir la propiedad, es un modo primitivo? Entonces, desde Diego nos explica
cosa corporal. Él establece que tiene que ser una cosa corporal y que no tiene dueño, pero que debe existir el ánimo de adquirir la propiedad. Entonces, Alfonso Arañas nos dice que hay ocupación cuando alguien toma una cosa para sí que no pertenece a nadie o pertenece a un dueño ignorado o realmente la ha abandonado. El doctor Juan Francisco Flores Juárez establece que una de las mejores definiciones son las que dan Collin y Capitan al establecer más específicamente en que ocupación es el modo de adquirir la propiedad. No establece de qué forma, pero ya sabemos que es el modo de adquirir la propiedad, es un modo primitivo de una cosa que no pertenece a nadie. Y aquí establecemos que no hay un titular anterior o sobre la cual nadie formula reclamación por medio de la toma de posesión. O sea, que alguien la toma y nadie formula una reclamación, acompañado siempre de la intención de hacerse propietario de ella. Y aquí es en donde se deben establecer cuáles son esos elementos indispensables que van a representar la ocupación y para poder establecer que realmente estamos hablando de ocupación. Para poder llegar y saber qué es ocupación, va a tener 3 requisitos. Primero, de tentación de la cosa, o sea, tomarla. El segundo, ejecutarla en forma permanente y con el ánimo del dominio, o sea, el ánimo de poder gozarla y disponerla posteriormente, porque nos vamos a considerar, desde el momento que la tenemos, nos vamos a considerar dueños de ella. Por lo tanto, el tercero dice, recaer en cosas que no tengan dueño o cuya procedencia se ignore. Esto es muy importante para poder establecer todas esas diferencias, tanto con la ocupación, posteriormente la accesión y después la usucapión. Dentro de estas definiciones, podemos ver que existen 3 elementos importantes. Hay un elemento formal, un elemento real y un elemento personal. El formal existe desde el momento en que se toma la cosa, el bien, desde que hay una aprehensión, hay un contacto de la persona con el bien. Desde el punto de vista real, o sea, de la cosa, es que el bien no tenga dueño, que no pertenezca a nadie. Y desde el punto de vista personal, o sea, de la persona que está intentando ocupar, que esa haga la intención de hacerla propia, que se apropie del bien, pensando que va a incorporarlo o que va a acrecentar su patrimonio. O sea, tomar la cosa, pero que esta cosa no tenga dueño y que al tomarla tenga la intención de que el bien lo va a incorporar a su patrimonio. Debe de haber esa intención. Algo muy particular y muy importante es decir, en el elemento personal, que la persona
la toma debe de ser voluntaria, o sea, que él quiera hacerlo, que tenga conciencia y que esté consciente de que va a apropiarse de ella, que sepa que como no tiene dueño, se va a apropiar de ella. Por lo tanto, al intentar ello, pues podemos decir que no existiría ocupación si la toma no está consciente. O sea, que por ejemplo, que fuera una sugestión, aquella que piensa o que no está en la realidad, aquella persona que, que puede estar también sonámbulo, que no está consciente. Debe de estar totalmente consciente de ello. Y tampoco pueden existir si las personas son carentes de discernimiento. O sea, que la persona tiene que ser capaz. Y tampoco si es de un empleo pasajero. Por ejemplo, de solo la toma por un tiempo y posteriormente lo deja por aparte. Al ver también el objeto, es importante que si la persona tiene que estar consciente y ser capaz, el objeto también debe ser apropiable y corporal. Esto es muy importante recordarlo, que debe ser apropiable y corporal, o sea que no puede existir ocupación en cosas incorpóreas. Y por ello no pueden ser las que en cuanto a propiedad no son de ninguno y en cuanto al uso son de todos los hombres. Por ejemplo, el aire es de todos, el agua del mar y todo, etcétera, todo ello. Así es como desde el tiempo romanos, así lo establecieron en una de esas famosos escritos. Solo son ocupables, como se dice, apropiable y corporal, solo son ocupables los bienes muebles. Cuando establecemos que solo son ocupables los bienes muebles, nos debemos de pensar que como es un modo primitivo, ese bien no tiene dueño o carece de dueño. Por lo tanto, un bien inmueble no se puede ocupar. Los bienes muebles sin dueño sí pueden ser abandonados y perdidos. Por lo tanto, la ocupación de inmuebles es actualmente rechazada en forma unánime por la doctrina y legislación mundial. O sea, dentro de la ocupación, que el bien no tiene dueño y que debe ser apropiable y corporal, solo se pueden ocupar cosas muebles, bienes muebles. Los bienes inmuebles definitivamente no se pueden ocupar. No. Y esta exclusión está establecida claramente en nuestro ordenamiento en el artículo 590 del Código Civil. Este preceptúa de la siguiente manera: los inmuebles no pueden adquirirse por ocupación. Los que no estén reducidos a propiedad particular pertenecen a la nación o al Estado. O sea, si a usted le preguntan en qué forma se ocupan los bienes inmuebles, la respuesta es no. Los bienes inmuebles no pueden adquirirse por ocupación.
¿Cuál puede ser la gran diferencia? Pues que los bienes inmuebles siempre van a tener un titular, un dueño anterior. Y en las cosas muebles, pues, o perdidas o abandonadas o que se sabe que no tienen dueño, por lo tanto, esos bienes muebles sí se pueden ocupar. Posteriormente podemos decir que dentro de lo que está establecido en la legislación nuestra, en el Código Decreto Ley 106, en el artículo 589 nos norma las cosas muebles, está hablando solo bienes muebles o semovientes que no pertenecen a ninguno. Está estableciendo, las cosas muebles o los semovientes que no pertenecen a ninguno pueden adquirirse por ocupación de conformidad con lo dispuesto en leyes especiales. En el artículo 590